Los principales indicadores macroeconómicos de México son el PIB, Producto Interno Bruto, inflación, importaciones y exportaciones, tasa de interés y la balanza comercial. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios producidos. Este indicador mide el crecimiento de la producción de las empresas dentro de su territorio en un determinado periodo de tiempo, por lo general un año. La inflación es el aumento generalizado de los precios en el país. La tasa de interés, el indicador encargado de regular la liquidez del sistema financiero, y por último, la balanza comercial, que es el registro de las transacciones económicas efectuadas entre los residentes del país. La competitividad como indicador está encargado de demostrar el crecimiento y desarrollo de un país, y gracias a esto podemos ver la manera en la que un país crece en áreas como la educación, la tecnología, salud, etc. El nivel de competitividad a nivel global se mide por el IMD, y el Banco Mundial declaró a México en el puesto número 51 de 63 países evaluados. Las políticas macroeconómicas ocupan en su totalidad el régimen monetario, fiscal y comercial de un país. Sus objetivos son mejorar el nivel de producción, disminuir el desempleo y controlar la inflación. Dentro de las políticas macroeconómicas se encuentran la política fiscal y monetaria. Dentro de esas dos políticas se puede invertir. Principalmente se invierte en los sectores de producción, como el sector aeroespacial, de alimentos, automotriz, industrias creativas, entre otros. Y son los principales sectores porque son más seguros, los que tienen tasas más altas, casi siempre fijas. La macroeconomía se ve de alguna forma regida por algo llamado política macroeconómica. Esta es aquella que afecta a un país o una región en su totalidad. Se ocupa del régimen monetario y fiscal, así como del crecimiento económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo. Esta se divide en dos políticas: la política fiscal, la cual se encarga del régimen tributario, los gastos públicos y el endeudamiento interno y externo del Estado. En general, determina el monto y distribución de la inversión y consumo públicos. La política fiscal se divide en dos tipos, que son la política fiscal expansiva, que es aumentar el gasto público o bien bajar impuestos. Esto da lugar a un aumento del consumo y de la inversión, volviéndose en un incremento de la demanda de bienes y servicios, significando en un crecimiento positivo de la producción, del empleo y de los precios. Y por otra parte está la política fiscal restrictiva, que su mismo nombre lo indica, es completamente lo contrario a lo anterior. En esta se aumentan impuestos o se reduce el gasto público, dando lugar a descenso del consumo y de la inversión. Como consecuencia, la demanda agregada disminuye y con ella la producción, el empleo y los precios. Y por el otro lado está la política monetaria, que es la otra parte de la división de la política macroeconómica, que su principal objetivo es mantener la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación y todo el manejo del dinero. Esta, al igual que la política fiscal, se divide en dos, de nombres y conceptos parecidos, los cuales son la política monetaria expansiva. Se refiere a esta cuando el objetivo es poner más dinero en circulación, y su contraparte, la política monetaria restrictiva, que es cuando el objetivo es quitar dinero del mercado. Las personas que están encargadas de estas dos políticas es, en la política fiscal, el gobierno, ya que ellos son los encargados de los impuestos que tiene el país, y en la política monetaria es el Banco de México, porque ellos son los que controlan los impuestos del dinero. Como sabemos, las instituciones económicas internacionales son instituciones que trabajan internacionalmente para cumplir diferentes propósitos en materia económica a través del mundo. Entre ellas se encuentran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre muchos otros. El principal rol de este tipo de organizaciones es ser coordinadores de la economía a nivel internacional, esto principalmente para evitar futuros conflictos. Además de esto, el Fondo Internacional y el Banco Mundial han sido de gran ayuda para países en desarrollo,
y aplican recomendaciones y soluciones para tratar e incluso resolver los problemas económicos por los que estos países están pasando. Dentro de la política fiscal, el Poder Legislativo se encarga de hacer las leyes o reformas para tener un mejor funcionamiento en el país, y el Poder Ejecutivo es tomado por el presidente. En el caso de los diputados y senadores, se identifica que, aunque los ciudadanos en general desconozcan muchas de las facultades de los legisladores, 60% de ellos los identifican como responsables de aprobar los impuestos. De los más importantes son, sobre todo, el PIB, después le sigue el PNB, inflación y el índice de desempleo. Estos son los más importantes porque tienen con lo que se mide la mayoría de la economía que rinde el país. Básicamente todos los bienes y servicios que el país genera, dentro y fuera de su país, qué tanto aumenta la inflación por año y cuál es la tasa de desempleo. La competitividad es la capacidad de organizarse para poder destacar como un rival e intentar sacar la mejor posición. Es importante ser competitivos como país porque nos da más prestigio y se reducen las áreas de oportunidad que se podrían tener internacionalmente. Hay distintos indicadores que miden la competitividad del país. Según investigaciones, estos son el WEF, por sus siglas en inglés, que se identifica como el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial; el IMCO, Índice de Competitividad Internacional del Instituto Mexicano de la Competitividad; el IMD, Índice de Competitividad Mundial del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial; el Índice de Facilidad para hacer negocios del Banco Mundial; y el Índice Nacional de Competitividad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual es el INEGI. México es un gran exportador al igual que importador de productos. México se caracteriza por exportar principalmente coches, piezas de repuesto, camiones de reparto, computadoras, petróleo crudo, teléfonos, videos muestra, equipos de radiodifusión, asientos, entre muchos otros. Por el otro lado, México importa refinado de petróleo, piezas de repuesto, coches, computadoras, motores eléctricos, gas de petróleo, carne de cerdo, bombas de aire, maquinaria, maíz, LEDs, etc. Y bueno, los principales socios comerciales de México incluyen países como Estados Unidos, China, Alemania, Brasil, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, entre otros. Las relaciones de México con otros países pueden significar un gran apoyo en materia económica. Todo depende del manejo de las mismas, lo cual, a lo largo de los años, ha resultado en tanto aciertos como desaciertos por parte de México. Uno de los aciertos que México ha tenido fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que gracias a algunas de las reformas creadas por su gobierno, hubo un crecimiento económico del 2%, lo cual significó que la economía se mantuvo estable y esto permitió que la inversión extranjera directa fluyera y creciera a aproximadamente 192 mil millones de dólares, al igual que una disminución del desempleo. Sin embargo, han sido múltiples los desaciertos que se le han atribuido a México en materia económica y en relaciones con otros países. Uno de ellos también fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde, a pesar del crecimiento económico como nación, el endeudamiento público creció de ser 33.8% del PIB mexicano a 46.4% cuando terminó el 2017, dejando a México en niveles muy altos de deudas públicas a nivel nacional. En conclusión, pensamos que es importante que la gente esté informada, ya que eso puede crear varios problemas en nuestra comunidad, ciudad o incluso con nosotros mismos. Lamentablemente es algo que sucede hoy en día y que debemos de solucionar en el menor tiempo posible. También la manera en la que se genera el dinero en México crea varias deudas y pobreza, dañando la integridad de muchas personas, incluso con escasez de recursos que son esenciales para vivir. México ha tenido que pasar por situaciones que uno creería imposible de superar, pero los mexicanos tenemos la costumbre de nunca cansarnos,
a cambiar. El cambio puede empezar en ti.